¿Qué tal? Buenos días. A ver, déjenme compartir mi pantalla. Caramba, no sale acá. Un ratito. Ahí pueden visualizar mi pantalla. Ya, profe. Sí, muy bien. Entonces, vamos a empezar. Hoy día 5 de abril del 2021. Hoy día vamos a desarrollar los casos que están propuestos en el libro de trabajo de la unidad número 4 del curso de física, para ser más exacto, la unidad que habla del tema de estática, ¿no? Ya hemos desarrollado todo el contenido necesario, teórico, y hoy ya nos vamos a abocar pues a lo que es el desarrollo de los ejercicios propuestos ahí. Vamos con el número 1 propuesto acá en el libro de trabajo. Lo voy a copiar en la pizarra. A ver, ahí está. Bien, acá nos menciona calcular las tensiones en el sistema, ¿no? En equilibrio, ¿no? Siempre nos hacen esa acotación, en equilibrio, sabiendo que G es 10 metros por segundo. Bueno, acá hay un error de tipeo. En realidad este es el valor de la aceleración de la gravedad y se refiere a 10 metros por segundo al cuadrado. Había que hacer esa acotación, esa aclaración, ¿ya? De repente ahí puede generar en algunos que son nuevos en esto, pueden confundir. En realidad es 10 metros por segundo al cuadrado, porque se trata de un valor de la aceleración. Muy bien, vamos entonces por acá a representar el sistema. Ahí está el sistema, ¿cierto? Bien, entonces hemos dicho de que en las sesiones lo que está sostenido por una pared, por una viga, por un piso, siempre es recomendable así representarlo con estas líneas en diagonal. Representan pues algo sólido, ¿verdad? Muy bien. Entonces observamos que en este sistema hay cuerdas, ¿sí? Son cuerdas que están sosteniendo un bloque cuya masa es de 6 kilogramos. Muy bien. Entonces las cuerdas, como hemos definido en la clase anterior, experimentan un tipo de fuerza llamado tensión. Entonces, para evitar de que este peso, obviamente este peso, porque la masa con la atracción de la gravedad genera un peso, ¿verdad? Que se lo representa por W, y sabemos que es masa por la gravedad, ¿correcto? Ojo, por el valor de la aceleración de la gravedad. Y para evitar que se esté cayendo, pues observamos que acá hay una cuerda que está soportando una tensión, ¿no? Vamos a llamarle esta tensión. Y acá tenemos otra cuerda que está soportando otra tensión. Muy bien, no son iguales, a lo menos en los enunciados no nos confirman que son iguales. Entonces aquí le voy a llamar tensión 1 y tensión 2. ¿Ok? Tensión 1 y tensión 2. Muy bien, entonces, por si de repente no lo hemos notado, eh, estamos en el proceso de construir el DCL. El DCL, recordemos todos, es el acrónimo del diagrama de cuerpo libre. Es tratar de identificar en el sistema, en el dibujo original, cuántos vectores, ya que en este tema los vectores son fuerzas, cuántas fuerzas intervienen en él, y ahí estamos identificando que son tres, ¿verdad? Son tres fuerzas o vectores. Muy bien, esas fuerzas o vectores, si ustedes recuerdan, ¿dónde lo íbamos a representar? ¿Dónde se iban a dibujar? ¿Recuerdan ustedes?
¿Dónde iba a representar esas fuerzas? Muy bien, eso se van a representar en el plano cartesiano. Buen aporte, está atento el compañero. Entonces, voy acá a sacar mi plano cartesiano. A ver, uno que no tenga tantos valores. A ver, acá hay uno. Un ratito voy a poner una imagen porque a veces como que el pulso no me ayuda. Muy bien, aquí está la imagen de nuestro plano cartesiano. Ahí está, muy bien. Esto hemos definido la clase anterior, ¿verdad? Este plano cartesiano, de preferencia, cuando estamos en el tema de física, evitar pues representarlos con flechitas, ¿no? Siempre es bueno. Profe, ¿dónde se hace con flechitas? Normalmente le ponen flechitas cuando se dibujan las rectas numéricas en matemática y indican de que continúa, ¿no? En el tema de intervalos, por ejemplo, ahí se ve eso. Muy bien. Independientemente de los números, vamos a representar los vectores que nosotros acabamos de identificar en ese sistema, lo vamos a representar acá en este plano cartesiano, teniendo en cuenta, ojo acá, teniendo en cuenta que muy preferentemente el origen será representado en este punto. Quiere decir que el eje X tendrá todo esto, esta es mi eje X horizontal, y el eje Y será todo esto, ¿verdad? Entonces, eso voy a representarlo acá, ¿correcto? Entonces voy a representarlo del origen, ambas con otro color, del origen hacia la derecha tenemos la tensión 2, desde el origen hacia abajo, carambas, como falla el pulso, tenemos el peso, ¿verdad? Perdón, el peso que es W, ¿no? No olvidar que el peso es la masa multiplicada por la gravedad. Esos valores nos tienen que dar, no la inventamos. Y luego tenemos otro vector que está formando un ángulo, que es la tensión número 1. Ahora, ¿qué ángulo está formando? Porque necesitamos este ángulo, ¿verdad? Eso hemos aprendido en la parte teórica. Pues acá podemos observar que, apelando a su imaginación, aquí nosotros podemos cerrar un triángulo rectángulo, ¿no? Ahí está. En ese triángulo rectángulo ya sabemos que este ángulo mide 53. Por lo tanto, este ángulo va a medir 37 grados. ¿Correcto? Ese ángulo va a medir 37 grados. ¿Por qué, profe? Porque la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo siempre da 90 grados. 37 grados. Entonces, como nosotros hemos aprendido, existe un método que ya les he adelantado, el que vamos a utilizar, que es el método de descomposición rectangular, ¿verdad? O sea, vamos a descomponer, vamos a partir todos los vectores que no coincidan con el eje X, con el eje Y, ¿sí? Entonces, de los tres vectores que nosotros estamos identificando allí, hay uno que no coincide con el eje X o con el eje Y, ¿no? O sea que está formando un ángulo. ¿Cuál es ese vector? Pues es el vector tensión 1. Está formando un ángulo de 37 grados con la horizontal. ¿Qué debemos hacerle a ese vector? Pues vamos a hacer una descomposición. Entonces, ¿cómo la descomponer? Es como si estaríamos cortando por la mitad, ¿no? Por la mitad, como estarían haciendo, ¿han visto ustedes cómo cortan un tronco para hacer tablas? Igual manera, ¿ya? Entonces, al momento de cortarlo, vamos a generar un vector que coincide con el eje Y, que será tensión 1 por el seno de 37 grados, y otro vector que va a coincidir con el eje X, tensión 1, este va a ser coseno de 37 grados. Y hasta acá usted dirá, profesor, pero lo que nosotros hemos aprendido, estábamos trabajando en el primer cuadrante, ¿no? O sea, aquí, ahí estamos trabajando. Sí, es cierto, pero en este caso, si ustedes se dan cuenta, el vector que nosotros estamos descomponiendo no está en el primer cuadrante, está en el segundo cuadrante, ¿ya? Entonces, por eso es que los vectores ya descompuestos, partidos, coinciden con el segundo cuadrante. Una vez hecho eso,
Vamos a ordenar, todavía seguimos ordenando, así está medio desordenadito. Nuevamente hago mi plano cartesiano, aquí está, un poquito más grande, muy bien, un poquito más grande. Y ahora sí voy a dibujar los vectores que coinciden con el eje X o con el eje Y. Primero acá tenemos el peso, ¿verdad? El peso que está yendo hacia abajo. La tensión 2 que está apuntando hacia la derecha. Y luego hacia arriba tenemos la tensión 1 multiplicado por el seno de 37 grados. Luego hacia la izquierda tenemos la tensión 1 multiplicado por el coseno de 37 grados. Muy bien. Profesor, ¿por qué no lo has dibujado ya en diagonal? No, es que ya no vale dibujar en diagonal porque ya le acabamos de descomponer. O sea, la hemos partido en la mitad y una parte se pegó al eje Y otra parte se pegó al eje X. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, según lo que hemos aprendido en esta metodología, debemos o corresponde aplicar una sumatoria de fuerzas tanto en X, que va a ser igual a 0, como una, mueve un poquito la pizarra, ahí, como una sumatoria de fuerzas en Y, que también va a ser igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque nos dice que este sistema no experimenta movimiento, está estático, no se mueve y está en equilibrio. Muy bien. Ahora, ¿qué fuerzas o vectores tengo en el eje X? Como ustedes pueden observar, en el eje X o también horizontal tenemos dos vectores, ¿no? Entonces, por convención, los vectores que apuntan hacia la derecha son considerados positivos y los vectores que apuntan hacia la izquierda son considerados negativos. Entonces vamos a tener acá tensión 2 será positivo y negativo será la tensión 1 por el coseno de 37 grados. Y todo esto es igual a 0. Pero ¿qué acabamos de hacer? Lo que acabamos de hacer es identificar todos los vectores que están en el eje X o también llamado horizontal. Muy bien, si quiero llevarle esto al tema de ecuación, pues entonces la tensión 2 será igual a la tensión 1 por el coseno de 37 grados. Hasta ahí no puedo avanzar nada más, porque no tengo el valor de la tensión 1 y no tengo el valor de la tensión 2. Muy bien, entonces ahora nos concentramos en el eje Y. Para el eje Y o vertical serán considerados positivos los vectores que apuntan hacia arriba y serán considerados negativos los vectores que apuntan hacia abajo. Por lo tanto, tendremos entonces acá positivo en la tensión 1, seno de 37 grados, ¿no? Menos el peso, porque el peso está apuntando hacia abajo, y este es igual a 0. Llevándolo al ámbito de ecuación, tendríamos que la tensión 1 por el seno de 37 grados es igual, eso que está con menos pasa con más. Muy bien. Y acá sí que puedo yo calcular la tensión 1. ¿Por qué? Porque en el cálculo anterior, en tensión 2 igual a tensión 1, no podía avanzar nada más, se podrían preguntar. Porque por ningún enunciado, por ninguna parte del enunciado, nos están mencionando el valor de la tensión 1 y la tensión 2. Pero sí nosotros podemos calcular el peso, porque el peso es masa por la gravedad y son datos que sí nos están dando, ¿no? Otro valor más, las razones trigonométricas, hemos dicho que en este tema no vamos a calcularlo, ¿no? Simplemente vamos a mostrarles, ¿no? Y ahí está. Así que para efectos de cálculo voy a apuntar por acá una acotación, ¿ya? Que nos dice que el coseno de 37 grados, ¿ya? Es igual a, vamos a apuntar, saben que es una fracción, ¿verdad? 4/5, y el seno de 37 grados es igual a 3/5. Esos valores vienen pues de el tema de razones trigonométricas que estamos desarrollando en el curso de matemáticas. Entonces
Les dije que no se asusten cuando nos muestran estos valores, simplemente vamos a utilizarlos. ¿Ya? No es que vamos a determinar cómo se calculan, qué se hace, que no sea, simplemente los vamos a usar. Bien, entonces acá en nuestra ecuación podemos utilizar ese valor, ¿verdad? La tensión 1 por el seno de 37 grados es 3/5, igual el peso es masa por la gravedad. El valor de la masa que nos están dando en el gráfico, si ustedes ven, ahí está, es de 6 kilogramos, ¿no? Y eso es lo que voy a reemplazar acá. El valor de la masa es de 6 kilogramos. Y la gravedad de la aceleración que nos están dando, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Esos datos están al inicio, al enunciado nada más. ¿Ok? Bien. A ver, acá en el chat hay un compañero que está viendo. Bueno, no puede ingresar. No hay problema, estamos grabando la sesión. Entonces, la tensión 1 va a ser igual. Ese 5 que está dividiendo pasa a multiplicar. Y ese 3 que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Entonces tengo acá 6 por 10 kilogramos. Eso les he aclarado en la clase anterior. Kilogramos por metro por segundo al cuadrado equivalen a newton, ¿no? Tensión 1 es igual. Acá podemos reducir, ¿verdad? Tercia 1, tercia es 2. Nada más. Entonces multiplicamos. 2 por 5 es 10 por 10, 100. Entonces la tensión que está soportando la tensión 1 es de 100 newton. ¿Dónde podemos utilizar ese valor? Acá precisamente, ¿no? En el primer cálculo que hicimos, acá, ¿no? Donde decíamos que la tensión 2 es igual a la tensión 1, que ya sabemos que es 100 newtons, multiplicado por el coseno de 37. Y el coseno de 37 es 4/5. Simplificamos, quinta 1, quinta de 100 es 20, porque 20 por 5 es 100. Tensión 2, 20 por 4, 80. 80 newtons. Entonces ya tenemos las tensiones que están soportando estas cuerdas para sostener ese bloque y mantenerlo en equilibrio. La tensión 1 es de 100 newtons y la tensión 2 es de 80 newtons. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna, ¿se entiende? Con paciencia. Yo sé que lo van a notar de repente un poquito medio, ¿no?, que se pueden perder, pero se dan cuenta, es algo mecánico. Primero dibujo las flechitas, vamos a hablar así en un término que cualquiera puede entender, ¿no? Dibujamos las flechitas, ¿no? Una vez dibujadas las flechitas, lo llevamos al plano cartesiano, y una vez llevado al plano cartesiano, nosotros podemos calcular, ¿no?, aplicando el método. No olviden qué método estamos aplicando, porque en el manual van a encontrar ustedes varios métodos, y el cual nosotros estamos apelando es al método de descomposición rectangular de vectores, donde utilizamos el plano cartesiano precisamente. ¿Ya? Es ese método. Muy bien. A ver, vamos a proponer otro caso, el caso número 2. No olvidar que el video lo voy a, más que todo, en la tardecita les voy a estar compartiendo el enlace, ¿no? Porque a veces cuando se pone así medio lluvioso como hoy día, lo malo es cuando llueve, pues el internet un poquito que se degrada su calidad, ¿no? Muy bien. Acá tenemos el caso número 2. Casi todos los casos de estática siempre nos da un gráfico. No digo que no existan casos donde hay enunciados. Sí hay, pero casi siempre es donde hay 90% de los casos vamos a poner hay gráficos, ¿no? Nos dice ahí, perdón, caso número 2 nos menciona una esfera de 8 kilogramos, esa es la masa, se sostiene de un cable y presenta una pared vertical lisa. Determinar la tensión del cable
Ya saben que los cables soportan tensión. Y la fuerza normal, ¿no? Profe, ¿qué es la fuerza normal? Nosotros hemos explicado en la clase anterior que las paredes, como en este caso, vamos a poner su representación, los pisos, las vigas, ¿no? Para evitar de que los cuerpos se hundan en él, ejerce una reacción, ¿no? Ante toda acción hay una reacción. Es lo mismo que ejerce el piso de tu casa cuando tú estás parado y no te hundes en el piso, ¿no? Porque tú tienes un peso y ese peso no termina hundiéndose en el piso porque la fuerza de reacción está sosteniendo ese peso. No digo que sea pues insuperable, ¿no? Sí, se puede superar la tensión con la cual puede soportar, o el peso que puede soportar una viga, una pared, un piso, ¿no? Pero normalmente se llama fuerza o reacción normal, ¿ya? Entonces, en estos bloques siempre se identifican si es esférico, las fuerzas dentro o en el centro del bloque. Entonces, siempre se comienza identificando el peso. El peso es un vector que apunta hacia abajo. Ahí tenemos el peso. Para calcular el peso necesito la masa y el valor de la aceleración de la gravedad, que justamente son datos que nos están dando. Muy bien. Y aparte de ello, observamos de que, aquí vamos a poner el siguiente punteadito, ¿no? Acá tenemos una cuerda que está soportando una tensión, ¿cierto? Una tensión. Vamos a llamarle tensión nada más, porque creo que no hay más cuerdas, por lo tanto no hay más tensión. Y para evitar, ojo, esta esfera está arrimándose, vamos a decir, en su cara lateral a una pared. Para que no se termine hundiendo en la pared ejerce pues una reacción, ¿verdad? Es una reacción que se llama como fuerza normal. Ante toda acción hay una reacción de igual intensidad, pero sentido contrario. Muy bien. Entonces, ustedes, ya, vamos a hacer algo, ¿eh? Ustedes van a llevar estas fuerzas, ¿no?, al plano cartesiano. Ya han visto cómo se hace. Quiero que ustedes en su papelito, caramba, esta no es la imagen, ustedes en su papelito comiencen a llevar estas fuerzas al plano cartesiano. Vamos a hacer el recorte nuevamente del plano cartesiano para que ustedes lleven los vectores que hemos identificado, que hay tres, ¿no?, al plano cartesiano. Ahí está. Le voy a dar 5 minutos para que intentemos ubicar nuestros vectores o fuerzas en el plano cartesiano. Vamos a ello. Una vez que identificamos los vectores, aplicando ya el método de descomposición rectangular, debemos al vector que no está coincidiendo con el plano, ya sea vertical u horizontal, se le debe descomponer, ¿no?, de tal manera que quedaría de la siguiente forma, ¿no? A ver, vamos a hacerlo más grandecito y con otro color. Entonces quedaría de esta manera: del centro o del origen hacia la derecha tenemos el vector de fuerza normal, o también llamada pues la reacción normal, ¿verdad? La reacción normal. Hacia arriba voy a tener la tensión por el seno de 53 grados, y hacia la izquierda la tensión por el coseno de 53 grados. Hacia abajo voy a tener el peso, que no olvidar es masa por la gravedad. Para calcular el peso necesariamente tenemos que tener esos valores, la masa y la gravedad. Muy bien. Ahora, sabiendo de que el seno de 53 grados es igual a 4/5, el coseno de 53 grados es igual a 3/5, ¿no?
Apliquen ustedes la sumatoria de fuerzas en el eje X, que es igual a 0, van a llegar a una ecuación, y la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0, van a llegar a otra ecuación, y calculen ustedes cuánto es la tensión y luego la fuerza o reacción normal. Les voy a dar otros 5 minutos en su participación. Muy bien, entonces calculando acá el resultado, obtendríamos, vamos a ver, la sumatoria de fuerzas en X, o sea, qué flechitas están horizontalmente, ¿correcto? Y observamos de que tenemos la flechita de Fn y tensión coseno de 53. Por convención, ¿no? Por conveniencia, los que apuntan hacia la derecha son considerados positivos. Los que apuntan hacia la izquierda son considerados negativos. Entonces tengo acá que la fuerza normal es positivo menos la tensión coseno de 53 igual a 0. Aplicando los conocimientos que ya sabemos de ecuaciones, tenemos que la fuerza normal es igual al coseno de 53. Ojo a este dato de fuerza normal. En algunos libros, manuales o páginas web le llaman simplemente normal o se la representan simplemente con la letra N, ¿ya? O también lo representan con RN, o sea, reacción normal. Incluso he visto por ahí que lo representan a la N como un subíndice. No se vayan a confundir, es lo mismo. Como no tenemos el valor de la tensión, como no tenemos el valor de la fuerza normal, simplemente lo dejamos allí y nos concentramos ahora en la sumatoria de fuerzas en Y, o sea, en el vertical, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas en vertical? Tenemos acá dos, ¿verdad? La fuerza, la tensión seno de 53 y el peso. Por convención, o sea, por conveniencia, los que apuntan hacia arriba son considerados positivos, o sea, tensión seno de 53, y los que apuntan hacia abajo son considerados negativos. Por los conocimientos que ya tenemos de ecuaciones, entonces tensión seno de 53 es igual al peso, ¿no? Aplico acá los valores que ya tenemos. La tensión, el seno de 53 nos han dado arriba, ya que es igual a 4/5, y el peso es masa por la gravedad, y la masa de este bloque nos dan al inicio en el enunciado, ¿no? Que es igual a 8 kilogramos, y el valor de la aceleración de la gravedad también nos dan, ¿no? Y eso vamos a reemplazar, 8 kilogramos por la aceleración de la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Ahora la tensión es igual, este 5 que está dividiendo, el 5 que está dividiendo pasa a multiplicar, ya pasa, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, juega 5, y ese 4 que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? 8 por 10, y del tema anterior, de la semana anterior, sabemos que kilogramos, o sea, masa por aceleración, da newton, ¿no? Da newton. Entonces acá podemos simplificar, sacar mitad de 4 es 2, mitad de 8 es 4, mitad de 2 es 1, mitad de 4 es 2. Que no les siente por favor a decir, ah, mira acá cuarta, ¿no? O puedo sacar acá octava. No, no. Simplemente vayamos por los números primos y no nos vamos a equivocar. Entonces la tensión es igual a, ya con los números que quedan, 5 por 2 es 10, por 10 es 100 newton, ¿no? Esa es la tensión. Y con ese valor de la tensión acá en la primera ecuación podemos ya calcular la fuerza normal o la reacción, ¿no? Reemplazo o sustituyo los valores, 100 newtons, y el coseno de 53 es igual a 3/5, ¿no? Entonces sacamos quinta de 5 es 1, quinta de 100 es 20,
porque 20 por 5 es 100. Entonces la fuerza normal es igual a 20 por 3, 60, ¿no? 60 newtons es la reacción y 100 newtons es el valor de la tensión. Fíjense que este procedimiento un poquito más mecánico, ¿no? No es que en cada caso voy a inventar o voy a sacar algo de la manga como un mago, ¿no? Es mecánico, identifico los vectores, descompongo, sumatoria y calculo. Si hay razones trigonométricas, son valores que tengan de hecho que nos van a dar. ¿Alguna pregunta? Bien. Con más práctica ya. Les voy a proponer un caso. Les voy a proponer un caso que es exactamente igual a este, solamente que lo están viendo desde este otro ángulo, que es el caso número 7, que está de ahí del libro de trabajo, ¿ya? El caso número 7 es parecido, pero con distintos valores y con distintos datos. Muy bien, nos dice en el caso 7, la esfera de la figura pesa 60 newtons. Miren, ya nos dan el peso. O sea, ya no nos dan la masa por separado, ni la gravedad, pues ya nos dan directamente su peso. Norma, acá, no hay que multiplicar ya. Nos dicen calcular el valor de la fuerza de reacción, o sea, la reacción de la pared, la Fn, o reacción normal, y la fuerza de la tensión de la cuerda. Les voy a dar unos 5 minutos para intentar por lo menos desarrollarlo, y para los que lo estén haciendo, me comparten por favor algunas imágenes, o si no tienes una buena cámara, tu resultado en el chat. 5 minutos.